Empezar las clases directamente desde el team y no tener que entrar por un link, ¿se entiende? Sí, yo lo empiezo por... Yo tengo Teams instalado. Yo les doy el link. En realidad, si ustedes tienen Teams instalado, en la agenda ya están todos agendados. Si hay alguno que no aparece en la agenda, me avisan. Pero Claro, al yo instalar estoy el en el Teams, team, yo estoy en el team, pero no me aparece la clase para unirme. O sea, como que no. te aparece, te- mándame tu código de estudiante y a ver si capaz que hubo algún problema. O sea, los estudiantes que yo tenía en la lista, los ingresé todos. O sea, yo lo que armé es un team con cada uno de los grupos, con todos los estudiantes que me aparecen en actas, en el sistema, y te agregué al calendar, ¿no? De las clases, todas las clases. Te deberían aparecer todas las clases conmigo en el calendar del Teams. Si no, ¿cuál es tu código? El de usuario en Teams. ¿Cómo? O sea, el estudiante decís, El de estudiante, sí. 203-458. A ver, espera, déjame ver. O sea, yo estoy en un grupo que dice B1, M3A, AN, pero como que no me Pero aparece como que empezó la clase. te tendría que aparecer en el... Lo que pasa es el grupo. En el calendar, cuando vas al calendario de Teams, ahí te tiene que aparecer. Ah, ok, ok. Está porque en las otras Sí. clases era diferente, pero está, lo busco acá. No, no, o sea, yo les doy el link por si no tienen el Teams instalado, si no ven el calendar, por las dudas, ¿no? Pero en realidad tiene que aparecerles en el calendar el horario de clases, y ahí ya están agendados todos hasta fin de semestre, no me acuerdo, porque creo que se corrió una semana más, me parece que tengo que agregar una semana más, ¿está? Ahí, ahora sí Pero, aparece. ¿sí lo ves? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Entonces ahí en el calendar ya te aparece y te aparece el botón de join y entras derecho. Para todas las clases hasta el fin de semestre. ¿Está? Bueno, estamos todos Dale, entonces dale. más o menos. Eh, bueno, el tema es en sí ver si tienen consultas, si hicieron los ejercicios de cálculo, ¿no? Y si no hay muchas consultas, si no tienen, a no ser que quieran hacer algún tipo de ejercicio, si no, empezamos con SQL. Yo tengo una consulta con lo del grupo el otro día. Por el parcial Bueno, entonces va solo MER, MR y un poco de álgebra relacional. o sea, tienen que tener, no se va, o sea, no va a ser específicamente de álgebra relacional, ¿no? Pero sí la van a tener que usar para restricciones no estructurales en modelo relacional. En modelo entidad-relación pueden hacerlo con lenguaje natural, pero en modelo eh, relacional, las restricciones, no todo lo podés representar con álgebra relacional, ¿no? En todo caso, de repente podemos hacer algún ejercicio así de alguna... Tengo que seleccionar así algunas restricciones que sean un poco particulares, eh, y entonces de repente lo que vemos... Si no tengo que preparar, no lo tengo preparado. Pero lo podemos hacer con el obligatorio viejo. A ver, vamos a hacerlo con el obligatorio viejo. El obligatorio del semestre pasado. Tenemos el obligatorio 1 acá. Y seguimos algunas de esas cosas, que es lo que decía. Entonces, restricciones no estructurales. Dice, si la propiedad tiene más de 25 unidades, entonces debe tener asignado un empleado cada 10 unidades, ¿no? Porque había otra relación.
¿Dónde estaba eso? O sea, a cada propiedad se le asignan al menos 2 empleados. Si la propiedad tiene más de 25 unidades, debe tener asignado un empleado cada 10 unidades. ¿No? En modelo relacional no podemos representar este tipo de cosas condicionales, ¿no? No hay condicionales. O sea, yo tengo unas tablas y esas están vinculadas con ciertas tablas, ¿no? Si queremos hacer algo condicional, tenemos que hacerlo por fuera de álgebra relacional. Pero sí identificar las 25 unidades y cuáles son las 10 unidades, más o menos lo podemos hacer con alguna cosa que incluya álgebra relacional, por lo menos alguna de esas cosas, las 25 unidades de una propiedad y los empleados asignados a las unidades, ¿no? Entonces, si vemos las restricciones no estructurales, ¿no? Hay una parte que dice, si la propiedad tiene más de 25 unidades, debe tener asignado un empleado cada 10 unidades, ¿no? Para cada propiedad. Entonces, acá lo que ponemos es simplemente que para toda propiedad, ¿no? Para todas y cada una de las propiedades, se debe cumplir que si la cuenta acá, esto es lo que estoy haciendo es la cuenta de propiedad join con unidad, ¿no? El join de propiedad con unidad me va a dar todas las unidades que son de esa propiedad. Una tupla por cada una de las unidades. Si esta usa la notación del libro, ¿no? Que es diferente de la aplicación. La aplicación usa la función gamma. En el libro, en cambio, a ver, vamos a ir al libro. Lo meto por acá. Y teníamos... la parte de datos relacional. Puedes, vas a llegar los nulls. Esta es una parte, por ejemplo, en la que habla de la representación de nulls en modelo relacional, pero, por ejemplo, después en ningún momento habla de tener una función para evaluarlo, no dice nada, que eso era algo que habíamos hablado con respecto a... No sé si vieron uno de los... Creo que es el ejercicio... No me acuerdo, el 4 de álgebra relacional. Uno que habla de profesores y clases y cosas por el estilo. Y que dice los profesores para los cuales no se tiene teléfono ni dirección. No hicieron ese ejercicio. Lo descubrí. Ya tengo una pregunta para poner en el parcial. Y entonces, ¿dónde estaba lo de las funciones? Estas restricciones de integridad de referencia, ¿sí? Yo quiero las operaciones update on modify, ya está.
acá se me terminó. Entonces me lo pasé. Operación de update. Bueno, hay una parte que está la parte de funciones, capaz que está en la siguiente sección. Ah, porque está en la parte de álgebra relacional, teoría relacional. Y esquema, este es el esquema de almacenamiento. No me la encuentro. Concepto, modelo, teoría, concepto de proceso de transacciones. Relación, modelo relacional. Álgebra, proyección, división, operaciones relacionales adicionales. Acá, 162. O sea que hay que ir a 162 más 25. 187. Bueno, acá está proyección generalizada. Funciones de agregación y agrupamiento. Vean que la notación que usa es con una F y donde dice la lista de funciones. Entonces dice, por ejemplo, la función F con contar todas las ocurrencias el número de identificación de los empleados y además hace un promedio de sueldos, ¿no? Entonces la notación que usa el libro es esta con una función f, ¿no? Que es lo que usamos acá en la parte de este libro, del obligatorio. Pero ustedes pueden usar, si quieren, la notación de la herramienta Relax también, la función gamma, esa la pueden usar, ¿no? Pero piensen que esto porque lo voy a corregir yo. Si lo va a corregir otro docente, quizás no esté muy informado de la notación gamma que usa esa aplicación y tengan que aclararlo. Pero vean que en este caso dice, bueno, si la propiedad tiene más de 25 unidades, entonces lo que se va a tener es que la cantidad de personas que administran la unidad, ¿no? O sea, el P con la tabla administra, que va a identificar a las personas que administran el edificio, tiene que coincidir con la cantidad de unidades dividido 10 techo, ¿no? O sea, redondeado hacia arriba. La función techo no está en álgebra relacional. Este tipo de cosas condicionales tampoco las podemos representar en álgebra relacional, ¿no? Pero lo importante es que pongan algo así de tipo pseudocódigo con las cosas que sí se pueden poner en álgebra relacional, las pongan de esa forma. Por ejemplo, en este caso dice, la notificación y presentismo de empleados en las reuniones debe ser solamente a los empleados que administran la propiedad para la que se hace la reunión, ¿no? Notificación y presentismo de empleados de las reuniones debe ser solamente a los empleados que administran la reunión. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que si vamos a ver el diagrama, el modelo entidad-relación, el diagrama entidad-relación, nosotros tenemos que las reuniones, ¿no?, son de una propiedad y esa propiedad tiene unidades y esas unidades tienen propietarios. Cuando se notifica a un propietario por una reunión de una cierta propiedad, solo puede ser a los propietarios de unidades que pertenecen a la propiedad para la que se está haciendo la reunión. O sea, esta relación
tiene una restricción no estructural de que el propietario con la reunión tienen que estar vinculados con una propiedad y unidad que son de ese propietario, ¿sí? Entonces, esa restricción no estructural, siempre que tenemos loops, cuando hay un loop adentro de un modelo entidad-relación, si es arbóreo, todo ramas y no hay un loop, no hay ningún problema. Pero si hay un loop, tenemos que preguntarnos si acaso hay algún tipo de restricción no estructural. Por ejemplo, si hubiera reuniones de una propiedad que tiene unidades, que tiene propietarios, y que podemos invitar a cualquier propietario de cualquier unidad, de cualquier propiedad para esta reunión, ahí no tenemos restricciones, ¿no? Porque yo puedo simplemente, es la reunión de una propiedad, esa propiedad tiene unidades, se invita un propietario de cualquier otro lado a la reunión, y porque vamos a hacer una fiesta, no pasa nada. Pero si esta reunión es solamente para los propietarios que tienen unidades de la propiedad para la que se hace la reunión, ahí yo tengo una restricción, y es que esta tupla tiene que estar vinculada con esta, ¿no? Y solo esas son las que se pueden vincular por esta relación. Entonces yo tengo que poner una restricción que diga que la notificación de presentismo de empleados de la reunión debe ser solamente a los empleados que administran la propiedad para la que se hace la reunión. Entonces, para toda reunión tiene que coincidir que la consulta esta, ¿no? Para los propietarios, para los empleados, tiene que coincidir con los invitados a la notificación. O sea, los que administran la propiedad tienen que coincidir con los... o sea, tienen que ser el mismo conjunto, ¿no? Y este otro también es notificación y presentismo de propiedades a las reuniones debe ser solamente a los propietarios de la propiedad a la que se hace la reunión. Entonces, para toda reunión tiene que ser el propietario de la unidad con el vínculo de unidad-propiedad, y son los mismos que hacen la notificación. O sea, que estos conjuntos, el conjunto de los propietarios de las unidades, tienen que ser los mismos que los que están notificados con para el presentismo de la reunión. ¿Sí? Son consultas sencillas, una proyección con los atributos, una selección con el nombre del propietario, y que el nombre propietario coincida con el de la relación con número de unidad, ¿no? Por ejemplo, la contratación debería ser una tarea que coincide con un rubro del proveedor. Esto es porque en el diagrama, digamos, se hace una reunión por un cierto tema, los temas que se van a tratar. Por ejemplo, yo qué sé, arreglar un problema de saneamiento, arreglar algo eléctrico, ¿no? Los distintos temas que se tratan en las reuniones del edificio que tienen que tener consenso entre los dueños. Entonces, para cada uno de esos temas hay diferentes tareas. Bueno, para pintar, primero hay que hacer un lavado de la pared, después hay que rasquetearlo. Quizás son personas diferentes. Entonces, de repente hay toda una secuencia de tareas, ¿no? Y en esas tareas se va a contratar un proveedor, ¿no? Que provee el rubro de esa tarea. O sea, esta tarea tiene un rubro, pintor o albañil, y bueno, lo que estamos haciendo es, vean que acá hay un loop, ¿no? O sea, yo tengo un rubro, provee, proveedor, contratación con tarea. O sea, la restricción de este loop es que yo tengo que contratar un proveedor cuyo rubro coincide con el rubro de la tarea. O sea, no voy a contratar a un pintor para hacer un trabajo de albañilería o electricidad. Tengo acá un loop que tengo que restringir. Bueno, esa restricción es esta que yo tengo acá. La contratación debería ser para una tarea que coincide con un rubro del proveedor. Entonces, existe tarea y no es nulo el nombre del rubro y no es nulo el tipo de proveedor, etc., ¿no? Entonces, existe P, que esto se podría... La verdad, yo lo puse acá con entonces, pero lo que hay que hacer es escribirlo bien en cálculo relacional, por ejemplo,
¿no? Entonces, SysTP que provee y tal, las condiciones. O sea, lo puse ahí mezclado en castellano, pero en realidad vean que esto es un cálculo relacional, simplemente que en vez de AND está puesto con los I, ¿no? Y los entonces son tal que son las relaciones. O sea, ustedes tienen que hacerlo bien linda la fórmula, ¿tá? ¿Les quedó claro este tipo de cosas? ¿No? ¿Se entendieron las restricciones que pusimos de este ejemplo? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Entonces, lo único que va a haber es algunas restricciones de este estilo, que ustedes las van a tener que escribir, las pueden hacer en cálculo, las pueden hacer en álgebra relacional. Hay montones de cosas, de esas cosas condicionales no se pueden escribir en álgebra relacional, en cálculo, y lo que van a hacer es un pseudocódigo o un lenguaje natural que luego use álgebra relacional en las partes que sí se puede escribir álgebra relacional para describirlo. Y nada más. Este otro, por ejemplo, es la restricción de que una oficina, una unidad, o es habitacional, o es oficina, o es garage, ¿sí? No puede ser las tres cosas al mismo tiempo. La restricción acá es muy sencilla. O sea, hago un join y le pongo cuento para una unidad en particular, o sea, para toda unidad y para cada una, ¿no? Cuento al hacer el join con habitacional. ¿Se acuérdense que esto va a generar una tabla unidad y una tabla habitacional, oficina y garage, ¿no? Y entonces yo hago el join con la habitacional, hago el join con oficina, hago el join con garage y cuento cuántas tuplas tengo. La suma de todos esos tiene que ser 1, porque mi unidad puede ser solo o habitacional o garage u oficina, no puede ser 2 o 3 al mismo tiempo. Y lo ponemos así, nada más. Función cuenta de la cantidad de tuplas de este join, la cantidad de tuplas de este join más la cantidad de tuplas es igual a 1. Este último dice, una persona no puede ser al mismo tiempo propietario, proveedor y o empleado por temas éticos. Se debe cumplir que, y en realidad lo que dice es que el join entre empleado y proveedor por tipo de documento, entre propietario y proveedor y propietario y empleado, es que sea 0. Cada uno de esos joins es nulo, ¿no? O sea, acá la idea es que yo tengo el propietario, el empleado y el proveedor, ¿no? Vean que no están nada vinculados, están todos... Pero acá la idea es que no haya un empleado que es propietario, que al mismo tiempo proveedor y que influencie para que se lo contrate a él mismo para hacer obras sobre sus propias propiedades, ¿no? Es simplemente un ejemplo, ¿no? Que vean que acá en este caso es de las restricciones de diseño. Es un tema, dice, creo que estaba puesto en una restricción más arriba, que era simplemente por temas éticos, ¿no? O sea, que no puede ocurrir que, a ver, esto acá dice, por temas éticos acá, una persona no puede ser al mismo tiempo propietario, proveedor y o empleado, por temas éticos. Entonces se puso esa restricción, nada más. ¿Hasta acá todo bien? ¿Quedó claro? ¿Más preguntas, más consultas? ¿No? ¿Algún ejercicio que quieran revisar, que quieran repasar? ¿Han hecho los ejercicios de cálculo relacional? ¿Los continuaron? Están muy silenciosos. ¿Hicieron los ejercicios? ¿No? ¿No hicieron los ejercicios? Yo todavía no empecé los ejercicios de cálculo relacional, ¿no? Bueno, háganlos. Son fáciles, son muy fáciles. Los más complicados son los del final. Si quieren hacemos los difíciles, ¿no? Porque creo que hicimos los 3 primeros.
Hay uno que es difícil, que es el de hacer el cociente. Vamos a hacer ese, porque ya hicimos los tres primeros, ¿no? Si mal no recuerdo, hicimos los tres primeros. Sí, sí, los tres primeros lo hicimos. Yo quería hacer acá. Eso estábamos haciendo. El complicado es este, obtener el nombre de los socios que alquilaron todas las películas. Este es el difícil. Pues tiene un par de trucos. A ver. O sea, entonces yo lo que quiero son el nombre de los socios, tal que ese socio, ¿no? Y and love, y existe por las dudas, vamos a dejarlos esos por ahí para poder usarlos. Entonces decíamos y es socio, ¿no? Y tendríamos que hacer algo así que para todo preciso. Algo como que para toda película, ¿no? Existe un A que es de alquila, ¿no? Profe, pusiste pelicual. Pelicual, sí, está en Jeringos. Ahí. Entonces existe una alquila tal que se cumpla. Y ahí tenemos que hacer todas las cosas de los join, o sea, precisamos que A.cosocio sea igual a S.cosocio, ¿no? Y que A. no me acuerdo, era el número película, número codpel. Codpel igual a P.codpel. ¿Ah? O sea, lo que estamos diciendo acá es que para toda película P existe una alquila que vincula al socio con el socio. O sea, lo que nosotros decimos es, yo quiero los nombres de socios para los que esto es cierto. Entonces, para cada socio, que ese pertenezca a socio, y para toda película, para todo P,
donde P es película y existe una alquila que vincula al socio con la película. Vean que acá yo no estoy haciendo la anotación esta del para todo con que es el universal, porque si no tendríamos que decir que se cumple esto no, acá tenemos que cerrar el paréntesis del existe A de la película, ¿no? Y tendríamos que poner o no es película. Esto para todo el problema aquel de que hacemos la interpretación del para todo universal. Podemos, si no, usar la notación de algunos otros autores que lo que hacen esto, lo ponen así. Dicen, bueno, ok, cada vez que yo hago un cuantificador, lo que digo es que ya indico ahí que tiene un pertenece. Entonces hago cosas de este estilo. Digo, para todo P perteneciente a película, ¿no? Y acá pongo el entonces. Y para todo A perteneciente a alquila, se cumple esto, ¿no? Y en esta notación, ¿qué pasa? Ya no es un cuantificador universal, sino que en realidad lo estoy acotando. Es un cuantificador para toda película. Y solamente va a ser verdadero para toda película, ¿no? Esta es otra notación que nos hace las fórmulas mucho más sencillas, porque si no tenemos que asegurarnos de que todas las tuplas que no pertenecen a nuestro espacio de interés, que nos dé verdadero de alguna forma. Acá tendríamos que poner not película, que me olvidé de ponerlo acá. O no es película o cumple toda esta relación. Entonces, para las cosas que no son películas me va a dar verdadero. Y para las cosas que son películas voy a verificar todo esto. ¿Sí? Y entonces con eso me aseguro de los socios. Pero con esta otra anotación lo que hacemos es, este para todo es solamente para las películas, ¿no? Entonces esto es solamente verdadero si los P son películas y para todos los P que son películas. Y este otro existe A, ¿no? Al menos uno dentro del conjunto de las películas. ¿Sí? Y entonces esta anotación, que se usa en otros libros, no en el... en realidad en algún lado del libro, si buscan, usa las dos notaciones, pero cuando explica la notación con el cuantificador universal. Entonces ponemos esta otra notación y no tenemos que hacer la compensación esta para todas las tuplas del universo. ¿Tá? La otra opción es que no usemos el cuantificador universal. Vamos a ver pronto que en SQL no tenemos cuantificador universal, ¿no? SQL van a ver que tiene cosas, es un poco híbrido, tiene algunas cosas, tiene más cosas de cálculo relacional, en cómo se especifican las consultas en SQL, ¿no? Y algunas cosas de álgebra, es como una especie de híbrido, tiene un lenguaje específico. En particular, SQL no tiene el cociente como consulta. Lo tenemos que hacer como si fuera en cálculo relacional. Pero como no tiene el para todo, lo tenemos que definir de otra forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner decir, bueno, yo quiero los socios tales que no existe P perteneciente a película,
¿no? Por ejemplo, vamos a usar esta notación. En este caso no importa mucho porque es tal que no existe tampoco a perteneciente alquila. Hay que abrir el paréntesis acá. Tal que, y ahí ponemos toda la condición, esta. ¿Está? Y tenemos. Entonces, en sí lo que estamos diciendo es, para cada socio no existe película tal que no existe vínculo con el socio. O sea, lo que estamos poniendo es eso. Para cada socio no existe película tal que no exista vínculo con el socio en alquila, ¿no? Así es en SQL. En SQL vamos a tener que poner algo de ese estilo. No es así, pero es similar como vamos a resolver la consulta del cociente en SQL. Ya lo vamos a ver, ¿no? En realidad vamos a poner un select, pero básicamente es eso. Vamos a poner algo parecido a select socio, punto asterisco, todos los atributos, from socio, ¿no? Where not exist, y vamos a poner select, el otro select de las películas, where not exist, y ahí después vamos a poner un select que vincula las películas con los socios, ¿no? Pero entienden, o sea, yo quiero los socios para que para cada socio no existe película tal que no existe vínculo con el socio de alquila. O sea, si hay una película que no tiene un vínculo, o sea, esa es una película que no alquiló, entonces ese no es el socio que quiero. Yo quiero los socios para los cuales no existe ninguna película que no haya un vínculo entre el socio y la película, ¿no? Y esos son los socios que alquilaron todas las películas, ¿está? Sí, profe. Sí, me No parece es medio raro complicado de igual. entender, pero... Sí, Es pensarlo raro porque así a la negativa en vez y tenemos que hacerlo con las herramientas que hay, ¿sí? Además, así haciéndolo con la negativa, nos ahorramos también el tema de resolver el problema del para todo universal, ¿no? Que se puede igual resolver con esta notación. Por ejemplo, el libro de Silverchat de base de datos usa esta notación, entre otros, ¿no? Pero sí, es un poco extraño, pero hay muchas cosas que se resuelven de esa forma, ¿no? En las consultas. Que a veces quedan más fáciles hacerlas así. En SQL, por ejemplo, no existe el para todo, no hay para todo. Entonces la única forma de describirlo es haciendo este tipo de cosas. No existe el cociente como forma de join. Entonces lo tenemos que hacer de esta manera. Bueno, el siguiente que dice, obtener el código de los socios que solamente alquilan películas de género policial, es parecido a esto, pero en realidad solamente precisaron un solo no existe. ¿Ah? Pero eso ya se los dejo para hacer ustedes. Y el resto de los que tienen acá son muy fáciles. Eso
Los tienen que hacer en un ratito. Este es el que se complica y con esta pista hacer el 10 es una pavada. Y los otros estos acá son fáciles. Así que háganlos todos. Así los razonan, los entienden. Después que le entienden cómo es esto, es muy fácil el cálculo relacional. ¿Sí? Ahora que pienso, creo que hay una parte de la cálculo relacional que no dimos. Hay una parte que no dimos, que es la parte de cálculo relacional de tuplas. Creo que no llegamos a esa parte. Tenemos que verlo. Ahora que recuerdo, no llegamos a ver esa parte. Que es simplemente un tema de variación de interpretación. Es al final del... ¿Dónde estaba? Cálculo relacional de tuplas, esto sí. Ah, qué feo que me quedó acá. Bueno. Esta es una versión que estaba corrigiendo. Ejemplo, conclusiones, equivalencias. Acá, cálculo relacional de dominios. Esta parte. Que es simplemente una modificación del modelo. De alguna forma la complica un poco más en algunas cosas y la simplifica en otras, esta notación. La idea ahora es que yo no tengo tuplas, lo que tengo son atributos, ¿no? Y tengo que agregar en las condiciones que esos atributos están vinculados a algún tipo de tupla, ¿no? Y entonces la notación es de este estilo. Yo lo que voy a hacer es quiero nombre, dirección, tal que existe acá digo que existe un tipo de tupla, ¿no? Y entonces solo especifico los atributos. Cuando yo declaro, ¿no? Especifico los atributos que pertenecen a la relación, los vinculo a la relación, ¿no? Y si, por ejemplo, esto NF sería algo así como número factura, ¿no? Una abreviación, tengo que corregirla ahí. Número factura. Entonces, fabricantes, perdón, número fabricante. Este es número fabricante. Tengo nombre, dirección, existe número fabricante, y tengo el número fabricante, el nombre, la dirección y las ventas, un número fabricante. Y acá tengo underscore, que es para indicar que hay otros atributos pero que no me interesan, ¿no? Para no especificarlos todos. Simplemente, solamente declaro los atributos que me interesan para esta relación, ¿no? Vean que acá lo que yo digo es, existe número fabricante tal que pertenece a esta relación, a esta otra relación, ¿no? No digo existe tupla, sino solamente me quedo con el número fabricante. Y bueno, si existe ese que cumpla con estas relaciones, o sea que existen fabricantes, que existen ventas, entonces voy a mostrar el nombre y la dirección de los fabricantes, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo acá es, quiero los fabricantes que hicieron alguna venta. O sea, tiene que existir el número de fabricantes en la tupla de ventas y quiero el nombre y la dirección del número de fabricante que coincide con alguna venta. Esas son las diferencias de la anotación, ¿no? No es mucho más que eso. Puedo declarar los atributos y entonces digo, bueno, esta lista de atributos pertenece a la relación de estudiantes y quiero tales o cuales condiciones, ¿no?
Vean que es una pequeña diferencia en temas de notación, pero no hace una diferencia importante, solamente algo de la notación. Bueno, encontrar el nombre y apellido de los estudiantes con calificación. Compárenlo, la consulta, con la que se hizo antes, ¿no? Vean que acá lo que pongo es, bueno, todos estos atributos pertenecen a estudiantes, ¿no? Y entonces asumo que todos estos atributos ocurren en una tupla, ¿no? Y yo me voy a quedar con el nombre y el apellido de los estudiantes tales que cumplan con estas condiciones, ¿no? Y además digo que existe nombre, apellido y materia para la inscripción a materia. Es solamente una diferencia de notación nada más. ¿No? La idea es que revisen estas consultas. Estas consultas están escritas en cálculo relacional de tuplas antes y acá están escritos en cálculo relacional de dominios. ¿Tá? Vean, acá yo declaro el número de producto, ¿no? Y vinculo el número producto con las ventas, ¿no? Y que implican y con el fabricante. Entonces, obtengo los productos vendidos por el fabricante Pepe. Dar nombre a fabricantes que nunca hicieron ventas por más de 100. Entonces, que no existe P y NP, ¿no? NP es número producto y P es el precio, ¿no? Y el número fabricante. Entonces, quiero el nombre de los fabricantes, tales que existe un número fabricante y no existe precio y número producto. Y existe ventas, que es número fabricante, número producto, precio, y el precio mayor que 100. Sí. Esa es la diferencia principal. Pero en general a todo el mundo nos gusta más cálculo de tuplas. Y de esta forma podemos escribir las fórmulas también en cálculo de dominios. Bueno, una de las cosas que nos tenemos que asegurar es que las fórmulas estén bien formadas, que no tengamos problemas con que todas las variables que estamos manejando estén acotadas, o sea, que pertenecen a alguna relación y que estén acotadas en valor, de forma de asegurarnos que no nos dé un conjunto infinito de valores. Hay un mecanismo de cálculo relacional para hacerlo equivalente a álgebra relacional, y es un conjunto de tablas que dice, bueno, si yo quiero hacer la unión, hago fórmulas con este formato. Si quiero hacer la resta, hago fórmulas con este formato. Si quiero hacer la proyección, restringo los atributos en la parte de resultados del cálculo relacional. Si voy a hacer una selección, tengo que pedir las tuplas de esa relación y agregar la condición por la cual voy a hacer la selección. Si voy a hacer un join entre dos tablas, entonces tengo que declarar las tuplas de que existan tuplas en las dos relaciones y que cumplan con una cierta condición que yo especifico. ¿Tá? Una de las cosas que tiene es, si yo hago estos patrones de reglas a partir de álgebra relacional, todas estas fórmulas son fórmulas seguras. Todas estas me aseguran que siempre voy a tener los resultados acotados, ¿no? Entonces hay toda una demostración al respecto de esto. Y bueno, esa era la parte que nos faltaba de cálculo relacional. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Entonces lo que vamos a hacer... No, profe. Bien, bien. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a hacer un cortecito y empezamos con SQL. A ver de qué va SQL. ¿Ah? Que lo Dale, vamos a buenísimo. precisar para los laboratorios que ya empiezan, no sé si la semana que viene o la otra. No me acuerdo, había un comunicado con los profesores prácticos
Creo que empiezan la otra semana. ¿Está? Entonces A hacemos las un 12 corte entonces volvemos. a las 12, por favor.
Estamos acá de vuelta. Bueno, empezamos. Vamos. Voy a sacar mi imagen porque así creo que sin mi imagen ahí tienen la pantalla más grande, ¿no es cierto? A mí por lo menos no me cambia, pero como O sea, prefieres. sí. No, a mí tampoco me cambió. O sea, sí, sigo estando ahí a la derecha. Porque en sí presenta la pantalla, está, pero sí presenta siempre la barra a la derecha, ¿no? Ah, no, o Entonces, sea, me aparece, tipo, me aparece full screen, pero el PowerPoint sigue ahí chiquito. Al no, Más revés. allá lo que abajo. yo digo es cuando pongo la cámara, les aparece a la derecha mi cuadro de video. ¿Y la presentación queda más chica o No, la queda presentación sigue igual? igual. Sigue, Sí, igual. queda. Cuando corto la cámara me aparece nomás la foto. O sea, cortás la cámara y tipo, sigue todo Sí, se igual. ve la foto de perfil. Sí, sí, Claro. era por foto de perfil, así que no cambia mucho. Sí, en eso el Teams no. Lo que tenía bueno del Meet es que uno puede elegir incluso una ventana y está, y tenés solo la ventana, ¿no? Tiene más relajo. O sea, porque si no queda con baja resolución. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, entonces el SQL, ¿no? Que viene de Structured Query Language, ¿no? Lenguaje de consulta estructurado. Es una evolución de algo que tuvo su tiempo de desarrollo, ¿no? Y para converger al lenguaje que hoy está definido. Tiene un lenguaje de definición de datos que nosotros lo vamos a usar para crear las tablas, crear las relaciones. Y es un lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Y también tiene estructuras para el control de datos, para controlar el acceso a los datos, dar permisos y cosas de esas que lo vamos a ver más bien en base de datos 2, en el semestre que viene. Y es un poco un híbrido, una combinación de cosas de álgebra y construcción de cálculo relacional para sistemas de base de datos, ¿no? Pero una vez que le agarran la onda, es un sistema de consulta bastante cómodo para el usuario. O sea, un usuario con poca formación informática se las puede ingeniar para hacer consultas de algún conjunto de datos. Bueno, esto tiene una historia, viene de un SEQL que fue diseñado por IBM en un sistema prototipo de R. Tuvo distintas implementaciones, ¿no? O sea, la primera implementación comercial de SQL fue hecha por Oracle, cuando todavía no se llamaba Oracle, se llamaba Relational Software Incorporated, ¿no? Pero así, digamos, el primer producto comercial fue de Oracle. O sea, este fue un prototipo interno de investigación que lo usaban internamente en IBM, pero no fue un producto comercial. Incluso Oracle le ganó de manos. Lo que hicieron es, lo mejoraron un poco y poquito después de que Oracle sacara su producto, allí apareció IBM a comercializar una versión del SQL del sistema R hecha para Sistemas 38, que era uno de sus productos. Y poco después salió Informix, ¿no? Que en realidad en aquella época Informix le había ganado mucho mercado a Oracle. Yo diría que Informix era el líder en base de datos relacionales en aquella época.
Y después de atrás, Oracle tuvo que hacer mucho trabajo para ganarle la mano a Informex, tanto que Informex técnicamente desapareció, fue adquirido por IBM, si mal no recuerdo. A mí me tocó Bueno, hacer un proyecto con Informix. sí, hay gente en Ubuntu que la sigue usando, no tengo idea de por qué. Debe ser algún tema, algún tornillo cerebral que les quedó. Y Sí, entonces sí, siguen sí, usando. Capaz que alguien no hay lo duda. puso en el programa de Ubuntu, de usar Informix, pero la realidad es que es un sistema de base de datos que ha perdido enormemente el mercado. O sea, está. Es un atraso. ¿No se usa 100% en consola? Eh, creo que las versiones nuevas, no, que IBM le ha hecho mejoras. Lo que creo que sí las hacían usar en consola. A ver, cualquier sistema de base de datos, ¿no? Todos tienen principalmente el sistema de consola para operar. Sí, sí, por eso, pero pensaba que Después capaz que lo, en Ubuntu te lo daban en Formix para que aprendieses a usar SQL en consola de Linux. sí, pero lo puedes hacer Sí, con perfectamente lo SQL puedes hacer con SQL. en cualquier otro. O sea, si van y te piden, a ver, ustedes lo que van a tener que hacer es darme los scripts de las tablas. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que se espera en el obligatorio 2, que va a ser el próximo, ¿no? Entonces, en el obligatorio 2, en el cual ustedes tienen que hacer en realidad una consulta, ¿no? Tiene un ejemplo ahí en el Drive, pero básicamente lo que van a tener que hacer, bueno, la letra es algo así, les vamos a dar un modelo relacional que ustedes tienen que implementar en SQL, y después van a tener que hacer unas consultas elaboraditas, ¿no? Que la van a tener que hacer en SQL, en álgebra, en cálculo, ¿no? Y la gran mayor parte en SQL, ¿no? Generalmente lo que van a tener que hacer es una esquema de datos, ¿no? O sea, van a definir los create table y van a crear, o sea, van a crear las tablas con todas las restricciones de clave foránea, clave principal, Unix para las claves alternas, y además, vean, acá están creadas las tablas, create table, persona, las claves primarias, los non-null, los check para verificar que cumplen con ciertos datos y después un juego de datos bonito para poder probar todas las consultas, ¿no? Lo que pasa es que digamos la solución, ¿no? Pero en general el juego de datos no se lo damos, ustedes tienen que hacer un juego de datos lindo. Y arriba de esto, creo que lo tengo implementado. Vean que acá tengo dos juegos. Hay juegos para hacer en MySQL y hay otro juego en Oracle. Porque hay diferencias, algunas pequeñas diferencias en cómo implementan el SQL, Oracle con MySQL y con SQL Server, con Postgres. Cada uno tiene algunas pequeñas diferencias. O sea, el juego de datos, cómo se crea el juego de datos y cómo se crean las tablas, pueden haber algunas pequeñas diferencias entre una base de datos y la otra. Lo que el concepto general es similar, ¿no? O sea, este es ¿Cuál el vamos mismo a usar, juego. profe? ¿Cómo? ¿Cuál vamos a usar? Miren, lo que yo les sugiero que usen Oracle, que es lo que más se usa en los laboratorios de Oracle. Pueden usar cualquiera, pueden usar MySQL, pueden usar el que quieran, ¿no? Pero en general preferimos Oracle porque es lo que van a estar trabajando principalmente en el laboratorio. Para instalarse Oracle, busquen el Oracle Express, ¿no? Download. Tienen que estar inscriptos en Oracle, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir uno para Linux o para Windows y se lo bajan, ¿no? Acepto las condiciones, ¿no? de licencia y me bajo el instalador, por ejemplo, para Windows, ¿no?
en mi máquina no va a servir para nada. Lo que sí tienen que estar registrados, tienen que crearse una cuenta de Oracle, ¿no? Para poder bajarlo, si no, no les va a dejar bajar el documento. Y lo ¿No? que descargas ahí es el DBMS, como un DBMS de Oracle. Es el DBMS, es una versión acotada en memoria, ¿no? Es una versión para ejecutar una máquina personal, ¿no? Pero tiene todas las funcionalidades, tiene, o sea, casi todas las funcionalidades. Algunas cosas que no tiene, bueno, algunas cosas que precisan para hacer un sistema de tipo empresarial, pero ustedes lo que van a hacer son pruebas con base de datos. O sea, igual es muy potente, ¿no? Y ahí se lo bajan y se lo instalan. Para Apple, para equipos Mac, no hay. Si vieron, se fijaron que no había para Mac. Lo que tienen que hacerse es hacerse una máquina virtual con algún Windows. Para Linux, yo lo que les recomiendo, el que se maneja con Linux, que hagan un container. Que usen un container. Y se pueden bajar los containers, pero para bajarse el container tienen que estar registrados en Oracle y con Docker tienen que estar registrados, tienen que loguearse desde Docker a Oracle. Y ahí se van a poder bajar el container. Y eso está bárbaro porque el container ya está predefinido, todo lo bajan y después anda solo. No sé si alguno usa Linux como escritorio. ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Todos usan la porquería esa de Microsoft? No. ¿No? ¿Ninguno o qué? No, yo lo bajé a Linux, pero no pude. ¿No? Pero, profe, ¿vos no tenés Windows? No. ¿Qué ¿No? Windows? No, mi escritorio... O sea, mi escritorio es Linux. No, yo como siempre veo el explorador, nunca... Es el explorador, uso el Chrome, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. Mi escritorio. ¿Sí? Ahí veo. Mi escritorio es Linux. No, abandoné Windows hace mucho tiempo. Yo traté de instalarme el Mint, ¿El Mint? sí, pero no me salió. Tenés que usar, para empezar, usen algunos que sean más amigables con el usuario. Ubuntu es muy amigable. Yo acá uso Ubuntu Server porque tengo configuraciones un poco más complicadas. Pero usen el server de Ubuntu, por ejemplo, es mucho más amigable, por ejemplo, la instalación que otras cosas que andan por ahí. Y tenés unas interfaces gráficas para bajarte las cosas, ¿no? Personalmente, por ejemplo, para servidores, para trabajo, prefiero Debian, ¿no? Pero Debian es un poquito más árido, ¿no? Ubuntu es más comercial. Ubuntu, para empezar, está bárbaro y es muy potente y muy flexible, tiene un montón de cosas. Si no, usen también alguno de los otros de la línea Red Hat, está el Fedora también, está muy bueno, muy completo. Pero a mí me gusta más línea Debian y bueno, para, por ejemplo, máquinas modernas, ¿qué pasa? Debian es más conservador. Entonces no tiene los últimos drivers, los últimos núcleos. Lo que tiene son, sí, núcleos muy probados. Entonces, en general, para ser un servidor que no te dé problemas, por ejemplo, en general no pongo Ubuntu en servidores. Lo pongo acá en mi máquina de escritorio para poder cargar cosas nuevas y eso. Pero en los servidores de trabajo son Debian, que es seguro, es efectivo, no falla, no se cae, no tiene problemas con las actualizaciones, se le hacen la parte de seguridad, pero no tiene de repente las últimas bibliotecas. ¿Sí? Bueno, ya hice mi reclame. Entonces, para Windows se lo instalan, se instala solo, como
cualquier aplicación Windows. Si tienen algún problema me comentan. Una cosa, se tienen que crear, fíjense, para crear los usuarios, se tienen que asignar los permisos. Presten atención a la password que ponen al administrador del sistema. Si no le prestan atención o se la olvidan, después no le pueden entrar. Y no es que sea imposible, pero es difícil entrar porque hay que hacer todo un truco para recuperar la password. Que se puede hacer, buscan por internet y se hace. Pero está, hacen la instalación, les va a pedir una password de sysdba, esa tienen que agregarla, pero no trabajen con el sysdba, porque si no van a hacer las tablas de datos junto con las tablas del sistema. Y un día van y borran una tabla y se les queda todo el sistema sin funcionar. Créense otro usuario y se tienen que asignar los permisos. Igual, muchos de esos detalles los van a ver con el profesor de práctico seguramente. Pero si no, me consultan y yo los guío un poco. Entonces, lo que recomendamos es Oracle. ¿Tá? MySQL es muy fácil de instalar, también en Windows. Y en montones de cosas más sencillas. Pueden usar Postgres también. Es más complicado Postgres y las interfaces también son un poquito más complicadas. Pueden probar con SQL Server. SQL Server tiene una versión también tipo Express así, que se pueden bajar para su máquina de escritorio. Y los que tienen Linux pueden usar, por ejemplo, SQL Server hay para Linux y hay en container. Entonces se lo pueden bajar en container, que es muy fácil de instalar. Bueno, seguimos con esto, con el tema este. Están viendo la presentación, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Correcto. Bueno, SQL se transformó en un estándar, ¿no? Y entonces hay un montón de versiones de estándar, las normas, la última es la 2016, ¿no? Que ha agregado, en general, ¿qué pasa? Con el tiempo se le agregan cosas nuevas, por ejemplo, para temas de base de datos orientados a objetos u otras cosas que aparecen nuevas tecnologías y hay que integrarlo, entonces se le agregan nuevas funcionalidades al estándar. El estándar es una guía, después eso no quiere decir que, o sea, una cosa que sí quiere decir es, el estándar no existe, solamente está en documentos, no hay ninguna implementación del SQL estándar. Lo que hacen los fabricantes es, lo siguen más o menos, o por lo menos tratan de tener las mismas funcionalidades que tiene el SQL estándar, ¿no? Entonces hay cosas, por ejemplo, del SQL que ningún fabricante importante las tiene, otras que algunos fabricantes tratan de tener la gran mayoría, otros que, digamos, mantienen lo básico y después las otras cosas las resuelven con su propia notación. O sea, el estándar es un SQL teórico. Después las implementaciones que tenga Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, Informix, cualquiera de esos, pueden ser un poco diferentes de lo que dice el estándar. ¿Sí? Eso entiéndanlo. Y por eso es que el SQL que yo hago en Oracle puede ser que tenga que hacerle algunas modificaciones para que funcione en MySQL o en SQL Server. Algunas cosas las vamos a ver acá porque yo mezclo de distintas implementaciones. Entonces habíamos dicho que tenemos un lenguaje de definición de datos, uno de manipulación y temas de control, que son definición de vistas, autorización de accesos. Esta parte la vamos a ver en base de datos 2. Bueno, ¿cómo creamos una tabla? Hacemos create table, le damos un nombre. Por ejemplo, ahora que le tengo que poner comillas dobles acá. En MySQL, si es una sola palabra, no tengo que poner nada, pero si tuviera un espacio, algunos caracteres medio raros, tengo que ponerle comillas simples. Y entonces declaro el atributo, le pongo un nombre, voy y declaro el tipo de datos. Los tipos de datos pueden variar. Por ejemplo, alguna base de datos puede aceptar int, otra quiere decir que tengo que poner integer o algún otro nombre. Y después que el atributo es no nulo. Por defecto en SQL, cualquier cosa que declare, en principio, puede ser nulo.
para obligar que algo no sea anulable, ¿no? Que no pueda poner un valor nulo, le tengo que poner explícitamente no nulo, que es diferente como en modelo relacional. Entonces este es un entero, este varchar, la idea es que yo tengo 20 caracteres, pero las cadenas de texto pueden ser de menos, puede ser 1, 2, 3, hasta 20 caracteres. Este, por ejemplo, dirección char 25. Char es que son 25 caracteres y son 25 caracteres. Si no le pongo nada, o lo rellena automático con espacios hasta el final, o tengo yo que explícitamente poner los 25 caracteres. Estos decimales en general son números de tipo BCD, o sea, decimal codificado en binario, el cual le estoy diciendo que tiene 18 dígitos antes de la coma y 2 dígitos después de la coma. Y acá estoy declarando que el atributo ID, este que está acá, es la clave primaria de esta tabla. Vamos a volver sobre todo esto. Una vez que yo creo la tabla, yo le puedo modificar atributos. O sea, yo hago esto y acá atrás le hago Enter en la consola del sistema de base de datos. Entonces, si está todo bien, si está la sintaxis correcta, el sistema de base de datos me va a crear una tabla. O sea, va a ubicar un espacio en disco con una tabla que tiene estos atributos, ¿no? Esa tabla yo después, si quiero, la puedo modificar. Por ejemplo, con un alter table, describo la tabla. Vean que acá uso la notación de Oracle porque tiene comillas dobles. Y le voy a decir modificar el nombre de la columna y cómo es por ejemplo, el nuevo tipo de datos. Yo tengo una que era antes dirección. Vean que dirección era de 25 caracteres, pero no me alcanza para las direcciones. Entonces me empiezan a aparecer direcciones que son muy largas, entonces le hago un modify y lo que va a hacer es agrandar de 25 a 100 caracteres. Entonces me reestructura la tabla para que ahora tenga 100 caracteres. Vean que en MySQL lo puedo hacer similar a Oracle. En Oracle en realidad tengo que poner las comillas acá en esta parte. Pero en SQL Server la sentencia es un poquito diferente, ¿no? Es un alter column y tengo que poner el atributo y eso. O sea que hay pequeñas diferencias entre un servidor y otro. En los ejercicios para nosotros, usen un formato cualquiera. Pueden usar el SQL abstracto o puedes usar el formato de Oracle o el que quieran, ¿no? Si yo, por ejemplo, hay una columna que quiero sacarla porque ya no me interesa, ¿no? La puedo hacer un drop, alter table, drop, y entonces voy a sacar la columna, ese atributo lo saco, y después le agrego otro, por ejemplo, con otra estructura, ¿no? Los alter tables me permiten hacer ese tipo de cosas. Puedo tener un campo calculado, ¿no? Entonces, yo hago un create table, ¿no? Defino un lado A, que es un punto flotante doble, lado B también es un punto flotante, y lado C es un punto flotante as, y declaro una fórmula. Esto es la raíz cuadrada del lado A al cuadrado más lado B al cuadrado. Esto es para triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, yo puedo definir un atributo que en realidad no se guarda. Bueno, es opcional. En algunas notaciones yo puedo decir si este valor se guarda o no se guarda. Pero igual el valor que se guarde, o que solamente se muestre, es calculado a partir de los atributos que ya se tienen en la tabla. Por ejemplo, en este caso, para insertar valores en el triángulo, solamente tengo que poner el lado A y el lado B, que son los que se guardan. El lado C es calculado y no lo tengo que insertar, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo hacer en la declaración que es generated. Esto es una declaración de MySQL. Le estoy diciendo que siempre sea generado. O sea que el valor no se guarda, ¿no? O es virtual. O puedo pedir sí que se guarde el resultado, ¿no? Esto es si siempre se genera o una vez que se generó se guarda y no se vuelve a generar más. O se regenera solamente cuando modifico los otros atributos. Ahí puedo tener varias opciones, que ahí depende de cada servidor de base de datos. Acá de vuelta tengo
un valor de inventario que lo que hago es, con la cantidad disponible del producto y el precio unitario, multiplico y obtengo el valor de inventario. Acá tenemos links a... Esta es notación de SQL Server. Acá están los links para que vean las reglas de cada una de las bases de datos. ¿Ah? Y entonces acá insertamos solo los valores de cantidad disponible y precio unitario, pero cuando hacemos un select, ¿no? Hago un select de producto, cantidad disponible, precio unitario y valor de inventario de la tabla productos, ¿no? Y eso me va a devolver el valor de inventario calculado, a pesar de que nunca puse ese valor, solamente puse la cantidad disponible y el precio unitario, ¿no? Incluso, si se fijan, el ID de producto tampoco lo puse, el número de ID, porque después vamos a ver ahora pronto, acá lo que yo estoy declarando que es el producto se autogenera, es un sistema autonumerado. Cuando ponga el primer producto va a empezar con el número 1. El segundo producto se le va a agregar un 1 y va a tener un 2. Y cada vez que ingrese un producto, este atributo se le va a generar un número. Esto es para definir una clave subrogada, ¿no? Para hacer ese tipo de claves autonumeradas, en Oracle, por ejemplo, se usa el autoincremento. Perdón, este en MySQL es el autoincremento, ¿no? Pero aquí creo una tabla persona con un identificador no nulo que se autoincrementa, o sea, cada vez que agrega una nueva persona se le va agregando un número, números diferentes, incrementales, con apellido, nombre, edad, y la clave primaria es el ID. Este es un ejemplo similar hecho con SQL Server, que es el que ya habíamos visto, pero acá estamos viendo el tema de autonumerado. La identity lo que dice es empezar en 1 para la primer tupla y luego ir incrementando en 1 los números. Bueno, tenemos por ejemplo también el default, o sea, si yo no pongo ningún valor para ingresar un atributo, por defecto me pone este. O sea, por ejemplo, en esta tabla, cuando yo ingrese personas, si no defino ningún valor para la ciudad, por defecto me va a poner Montevideo en esta. Y me exige que el apellido sea no nulo. Bueno, tipos de datos, ¿qué tenemos? Bueno, el carácter, que es una cadena de caracteres de tamaño fijo. Varchar es una cadena de caracteres de tamaño variable, o sea que puede ser hasta el número que yo pongo acá, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, varchar tiene una implementación que no está definida en Oracle, entonces Oracle usa un varchar 2 que no diferencia entre el null y la cadena vacía. O sea, poner una cadena vacía y poner null es lo mismo en Oracle, mientras que en el estándar de SQL varchar es diferente. Null es diferente que una cadena de texto vacía, que tiene largo 0. Podemos tener números binarios de tantos bits, valores booleanos. Podemos tener cadenas binarias de largo variable. Valores enteros de distintos tamaños, grandes, chicos, por ejemplo, la cantidad de bits. Esto puede variar de una implementación a otra. Números decimales. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es? Esto es number. Esta de numeric, decimal y number pueden variar. Por ejemplo, number creo que es Oracle, decimal es en SQL y numeric me parece que es en SQL Server, ¿no? O sea, puede variar de un fabricante a otro, como lo declaran, pero todos quieren decir números decimales codificados en binario de tantos dígitos antes de la coma y tantos dígitos después de la coma. Esto puede variar de una base de datos a otra. Todos estos también, pero tenemos número flotante o real o double, ¿no? Para hacer referencia a los puntos flotantes que ustedes vieron en arquitectura. Tenemos codificación para fechas, también puede haber algunas cosas, por ejemplo, el date en Oracle tiene año, mes,
día, hora, minutos y segundos, y creo que hasta milésimas de segundo, ¿no? Todo eso codificado en una fecha. Hay otros sistemas que cuando ponen date es solo año, mes y día, no guarda horas y minutos, y entonces tienen un tipo separado, date time, que tiene año, mes, día, horas, minutos y segundos, ¿no? Eso, de vuelta, todo eso depende de si es Oracle, si es MySQL, SQL Server, etc. Otros lo van a llamar time, tienen time, y es solamente para horas, minutos y segundos. O sea, estas cosas son variables en la implementación de una tabla a la otra, de un sistema de base de datos a otro. El tema timestamp, que es para tener una marca de tiempo. Hay formas de codificar intervalos, ¿no? Entonces podemos tener un intervalo que quiera decir, bueno,